Ah, ¿escucharon eso? Sí, No. ahora se escucha eso. Recording in progress, una cosa así. Bueno, ahí pongo a compartir la pantalla. Ahí está. Bueno, la idea de hoy es trabajar un poco con lo que son las placas madre. Nosotros ya hicimos alguna introducción, o por lo menos sabemos que... Bueno, un segundo. Bueno, nosotros lo que les decía que ya hicimos una introducción y más o menos tenemos idea de lo que es una placa madre, ¿no? ¿Me podrían ayudar un poco mientras vuelvo a iniciar sesión acá? ¿Qué será una placa madre? Por lo menos sí la distinguen, ¿no? O sea, ustedes ven un montón de componentes y saben cuál sería la placa madre, eso sí, Ah, ¿no? sí, sí, eso sí. Eso sí, perfecto. Sí, la placa base, la Eh, principal, digamos. claro, es la placa base, la placa principal. Bueno, lo primero que tendríamos que decir es que este tipo de placas se los denomina placas del tipo PCB. ¿Sí? Si quieren anotarlo, las placas PCB se denominan placas de circuito impreso. ¿Sí? Como Printed Circuit Board, una cosa así sería la traducción. Y básicamente yo acá les voy a mostrar la imagen, que es lo que tenía preparado, pero se cerró la sesión. Y seguramente van a decir, ah, esto lo conozco. Denme un segundo que ya estamos con esto. Ahí está. Bien, vuelvo a compartir. Ahí se sumó Fabián, que se había quedado dormido. Ustedes lo despertaron por WhatsApp. Está muy bien. Bien. Bueno, este tipo de circuitos impresos es lo que se denomina placa PCB. ¿Lo llegan a ver ahí? Voy a correr esto un Sí, sí, poquito. bro. Ahí se sumó alguien más. Matías, perfecto. Bueno, y ustedes saben que de este lado del circuito ustedes se van a encontrar con estas líneas de uniones que se denominan pistas. Es decir, digamos, esta línea digamos, va a unir otro punto si uno la sigue y se denominan justamente pistas. Y una placa madre, digamos, va a estar compuesto como base, es decir, la base de la placa madre va a ser esta placa del tipo de circuito impreso, ¿sí? O sea, acá como dice que se denomina PCB. Bien. ¿Cuál es la función que va a tener esta placa madre? Además de la estructura y eso. La placa madre va a tener como función poder interconectar absolutamente a todos los dispositivos. Es decir, todos los dispositivos van a estar unidos o relacionados a partir de la placa madre. Es decir, que la placa madre, que va a ser un circuito impreso, va a tener como función interconectar a los demás dispositivos internos de la computadora y podemos decir a todos. ¿Se acuerdan que en algún momento hablábamos de que eh, el procesador era el cerebro de la computadora? Si yo pienso como cuerpo humano, la placa madre sería como la columna vertebral, es decir, donde van a ir colgados los brazos, las piernas, digamos, todos los órganos van a estar, digamos, relacionados con esta columna vertebral, incluso el cerebro, ¿no? Porque el cerebro está puesto sobre la columna vertebral. En el caso de la placa madre pasa algo bastante similar. Si ustedes piensan, ¿qué dispositivo interno me pueden decir de una computadora, Jack? Cualquiera. Disco duro. El disco duro, ¿sí? El disco duro va a ir conectado con un cable de tensión a la fuente de alimentación y va a ir conectado con un cable de datos a la placa madre, es decir, que tiene una conexión directa a la placa madre. Perfecto, Matías, te estoy escuchando. Si estás manejando, solamente déjalo en sonido y presta atención a la conducción y quédate conectado, no hay problema. Igual estamos grabando, así que después, si querés, lo puedes ver más tranquilo. Y si nos querés preguntar algo por chat, también podés. Bien. Respondí ahí al chat de Matías. Entonces, tiene como función interconectar cualquier cosa. Digo, el procesador también, porque el procesador va a ir conectado a esta placa madre. La memoria también va a ir conectada a la placa madre.
E incluso fíjense que el back panel, que fue una de las primeras cosas que vimos, estaba dentro de la placa madre. ¿Sí? El PS2, el USB, el VGA, el HDMI, digamos, el LAN, los jacks de audio, digamos, son todos conectores de la placa madre. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a decir, ¿qué es una placa madre? Bueno, es una placa de circuito impreso, esto que tenemos acá. ¿Cuál es la función que va a tener la placa madre? Va a ser la de interconectar a todos los dispositivos internos. ¿Sí? Perfecto, Matías. Y bueno, ¿y qué otra característica va a tener? Es que muchos de los componentes de las placas madres, por más de que sean de distintas marcas, por más de que sean de distintos formatos, se van a repetir en las distintas placas, y eso es lo que vamos a analizar en esta primer parte, ¿sí? ¿Cuáles son los componentes que van a ser generales a todas las placas madres? ¿Sí? Es decir, todo lo que va a estar en las placas. Bueno, ahí tenemos un esquema de una placa bastante nueva, pareciera. Así que ahora lo vamos a analizar un poco. Presten atención a lo siguiente, y es algo que no quiero por ahí que se confunda o algo. Acá lo que me dice es que las siguientes son algunas conexiones como se muestra en la figura 1, en esto que tenemos acá. Si yo miro este conector cuadrado que tengo acá, ¿sí? ¿Qué me podrían decir? ¿Qué conector será este? ¿O qué parte de la placa madre será? ¿Dónde va el procesador? ¿Dónde? Perfecto, la respuesta es esa, es donde va el procesador. Y si en algún momento ustedes tienen alguna evaluación o algo y les pregunta, o sea, ¿cuál es esta parte? Quizás les aparezca, esto es el CPU. No es correcto que ustedes indiquen que esto es el CPU. Sí es correcto que ustedes indiquen que en ese lugar va el CPU. ¿Sí? Eso es fundamental. Esto se denomina socket o zócalo de procesador. ¿Sí? Eso también lo pueden anotar, el socket o zócalo del procesador. Yo después les voy a mandar, digamos, este material para que lo tengan. Y como hacemos siempre, si quieren, vamos armando nuestro Word, ¿les parece? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Buenísimo. profe. Así lo tienen disponible. Esperen que... Vamos a abrirlo acá. Bien, vamos a definir un poco esta cuestión. Ahí alguien escribió algo al chat. Genial, perfecto. Bueno, lo primero que vamos a hablar acerca del motherboard es esta definición, que ustedes después la pueden como repasar o buscar o comparar con otras definiciones, pero básicamente lo que tenemos que decir es que es una placa de circuito impreso le ponemos las siglas en inglés, que sería el PCB, es decir, que cada vez que hablemos de un PCB estamos hablando de esta placa de circuito impreso. Y fíjense que casi cualquier cosa tiene un circuito impreso, miren. ¿Sí? Si yo agarro un disco, esta parte verde de aquí abajo es circuito impreso. Y si ustedes miran casi cualquier placa de cualquier dispositivo electrónico que desarmen, va a estar conformado justamente por esa placa de circuito impreso. Lo otro que vamos a decir es que es el dispositivo encargado de interconectar a los demás dispositivos internos. Y vamos a hacer una aclaración que no lo dijimos recién, pero que es muy importante, y que es, digamos, esta capacidad que tiene de interconectar, si me equivoco en interconectar, si me equivoco en algo y me ayudan, me dan una mano. Entonces, esto va a interconectar a los demás dispositivos internos y va a tener dos capacidades para hacerlo. Por un lado va a tener la capacidad física, ¿sí? O sea, va a ser el dispositivo
encargado de interconectar a los demás dispositivos internos, debido a que posee la característica física y además de poseer esa característica física, ¿qué es lo que digo con esto con la característica física? Recién vimos ahí en el esquema un socket que es donde colocamos al procesador, ¿sí? Eso es lo primero que vimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese socket o ese zócalo es un cuadrado y ese cuadrado tiene que tener, digamos, un perímetro, digamos, como exacto para que encastre el procesador. Tiene que tener la cantidad de pines o la cantidad de agujeritos para que justamente encastre. Es decir, tiene la forma, ¿sí? Eso sería la característica física para que yo pueda conectar el procesador a esa placa madre. A eso hago referencia con la característica física. Lo mismo pasa con, no sé, las memorias RAM. Las memorias RAM las voy a conectar en el banco de memoria. Entonces, ¿qué es lo que sucede con, digamos, con esa opción del banco de memoria? ¿Se acuerdan que tenía como una ranura en el medio, la memoria que vimos en el simulador de ensamble? Y que teníamos que girarla o de una forma o de otra, y si no, no encastraba. Bueno, esa característica física para que encastre se encuentra justamente en la placa madre. A eso hacemos referencia con la característica física. Y además, ¿sí? Además de eso, posee la capacidad lógica para que estos dispositivos se comuniquen entre sí. Creo que vamos a tener que pulir la definición porque repetimos varias veces la palabra dispositivos, pero creería que se entiende. ¿Qué estamos haciendo referencia con la capacidad lógica? ¿Se acuerdan que cuando vimos software habíamos visto 3 tipos de software? ¿Se acuerdan cuáles eran los 3 tipos de software? Mm, Sí, no, más o menos. Pueden decir que no se acuerdan y lo charlamos. no, no, pero Programas, profe, Programas como... firmware y sistema operativo, ¿no? Bien, perfecto. Yo lo pondría por ahí en orden distinto para llegar al firmware, que es lo que queríamos. Pero tenemos los programas o las aplicaciones, ¿sí? El Word, el Excel, el antivirus, todo lo que ustedes quieran. Teníamos los sistemas operativos, Windows, Linux, Mac, la versión que sea. Y teníamos un software medio raro de pronunciar, o al menos medio raro para mí, que se denominaba firmware. Justamente el firmware, ¿sí? Es el software que se va a encontrar en esta placa madre y va a ser el que tiene la capacidad lógica, ¿sí? Cuando hablamos de capacidad lógica estamos hablando de un software, para que estos dispositivos se comuniquen entre sí. ¿Qué es lo que quiero decir? En cuanto yo le enchufo un disco rígido a la máquina, ¿sí? Se lo voy a enchufar, obviamente, ¿a dónde voy a enchufar el disco rígido? con la placa. A la placa La madre placa, el SATA. y, claro, con el SATA de datos y a la fuente con el SATA de power para que tenga corriente. Pero va a ir a la placa. Ahora, que este disco tenga una capacidad de 1 tera, por ejemplo, y que permita, digamos, no sé, tantas revoluciones por minuto girar el plato y toda esa característica técnica, tiene que ser leído por alguien. Incluso también va a leer que es de marca Samsung, que es el modelo tanto, digamos, va a haber un montón de cuestiones técnicas que va a leer. ¿Quién va a permitir leer esa información? No va a ser el sistema operativo, es decir, no va a ser Windows en primera instancia, sino que el software que se va a encargar de decir, hay un disco conectado de tanta capacidad, de tal marca, con tal modelo y tal número de serie, va a ser justamente el firmware de la placa madre. Es decir, que en la placa tenemos un software ya predeterminado para que cuando conecte algo a esa placa, se pueda comunicar entre el dispositivo y la placa o entre el dispositivo y algún otro dispositivo a través de la placa. ¿Es claro esa idea? Sí, sí, profe. Sí. Bueno, esto es como que sería la definición. Me gustaría después pulirla porque la armamos acá, pero por ahí hay algo mal redactado, mal escrito y lo miramos, ¿sí?
Y lo otro que empezamos a ver es justamente el tema de las partes. ¿Cuáles serán las partes que vamos a encontrar dentro de la placa madre? Y la primera que mencionamos justamente es el socket. Podríamos mencionarlo como zócalo. También, zócalo del procesador. Y también este tipo de socket o zócalos se los denomina zócalos o socket del tipo SIF, ¿sí? Que en inglés, lo vamos a poner acá, sería como una traducción tipo Serial Insertion Force. Y en criollo, si haces fuerza en el procesador, papá, te quedaste sin procesador y tenés que comprar uno nuevo y quizás una madre, ¿sí? Esa sería la traducción en criollo. No sé si soy claro con esa traducción en criollo. Es decir, Clarísimo, profe. perfecto, no tengo que hacer fuerza, ¿sí? Digo, a diferencia por ahí de la memoria, que yo agarro la memoria y le hago un poco de presión para ponerlo, o los cables, acá yo tengo que apoyar el procesador. ¿Se acuerdan que en el simulador levantábamos una guillotina, apoyábamos el procesador y bajábamos esa guillotina, ¿sí? Yo nunca tengo que hacer fuerza y tengo que, o sea, digamos, colocarlo en la posición correcta porque si no voy a doblar un pin. Es algo muy común que gente inexperta, o sea, que nunca trabajó con máquinas y por ahí empieza a desarmar, doble pines. Me pasa, digamos, a menudo con eso. Después vamos a ver algunas técnicas para sacar procesadores, porque se acuerdan que el procesador, volvemos a la imagen que teníamos, ¿no? Se acuerdan que el procesador va a ir conectado en este socket, ¿sí? Ahí voy a colocar el procesador. ¿Y qué ponía arriba del procesador? El thermal, la Bueno, pasta térmica. bien, perfecto, me diste la respuesta exacta. ¿Y arriba de la pasta térmica? El disipador El con el disipador. cooler. Exactamente, el disipador, el cooler. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando el disipador y el cooler, junto con la pasta térmica o con el thermal pad, están trabajando durante bastante tiempo, muchas veces pueden llegar a quedar pegados, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a hacer el mantenimiento de una máquina, saco las trabas, es decir, saco digamos, los sistemas de sujeción y levanto eso, o quiero levantar eso, muchas veces está pegado, ¿sí? Gran error hacer fuerza hacia arriba, ¿sí? Gran error hacer fuerza hacia arriba porque lo que voy a hacer es sacar el procesador sin que se levante la guillotina. Entonces, si en algún momento me llega a pasar eso, lo que yo tengo que tratar de hacer es mover hacia un costado y hacia el otro, ¿sí? Hasta que eso se despegue y lo pueda sacar sin problemas, ¿sí? Esa sería como la mecánica. No se preocupen que después cuando veamos mantenimiento y el ensamble, digamos, en vivo e indirecto y no con simulador, eso lo vamos a trabajar. Pero bueno, la primera parte sería el socket, y yo lo que tengo que tener en cuenta es que en el socket lo que voy a hacer es justamente conectar el procesador. Bueno, pregunta. ¿Todos los mothers tienen socket o todos los mothers tienen zócalos? Sí, profe. Sí, yo creo que sí. ¿Me escuchan ahí? Hola, hola. Sí, se lo escucho. Sí, se escuchó. Les preguntaba, ¿todos los mothers tienen zócalos o todos los mothers tienen sockets? Ahí Matías respondió de que sí. ¿Usted qué? Sí, profe. Bien, genial. Para mí sí. Bueno, esto es más o menos que sí, más o menos que sí. Podríamos decir que el 98% de los mothers sí tienen socket. Y ahí me podría decir, bueno, en realidad todos tienen socket. Pero pasa que hay algunas placas madres que vienen con el procesador soldado a la placa, ¿sí? Es decir, que vienen con el procesador integrado a la placa. Y es bastante común esto, ¿sí? Si yo busco por ejemplo, un Mother Atom, ¿sí? Busco, a ver si nos aparece acá un Mother Atom. Vamos a poner que es de Intel, así no nos aparece una vaca, nos aparece esto que tenemos acá. Bueno, miren, este tipo de Mother, por ejemplo, si yo sacara el disipador,
Es decir, que si yo sacara este disipador, fíjense que acá tenemos un disipador pasivo que no tiene, digamos, carece justamente de cooler o de disipación activa. Acá tenemos otro que sí tiene disipación activa. Acá vemos uno, digamos, mejor. Fíjense que en esta placa madre, ¿sí? En esta placa madre, el procesador sería este que tenemos acá arriba. ¿Se ve? Sí, sí. Entonces, en este caso, la placa madre ya trae soldado, ¿sí? Trae soldado al procesador. Entonces, como miren en este ejemplo también, ¿sí? Debajo de esto que nos está viendo, tengo al procesador y no tengo un socket. Digamos, viene ya directamente soldado. Vuelvo a decir, ahí me podría decir, bueno, el socket en realidad no, digamos, está soldado y está presente. En algún lugar se pone el mother. Bueno, sí es cierto. Pero yo no tengo la posibilidad de cambiarlo o de quitarlo. Quizás acá se ve bastante mejor. Esto que tengo acá sería el procesador, ¿sí? Y fíjense que no tengo forma de quitarlo y de ponerlo, de intercambiarlo por otro. ¿Se acuerdan cuando hacíamos el ensamble? Decíamos, bueno, a este que es de plataforma AMD, ¿qué le ponemos? ¿Un Ryzen 3 o un Ryzen 5? Es decir, me da la posibilidad que yo ponga uno o ponga otro. Este tipo de MARs que tienen el procesador integrado no me va a permitir eso porque va a ¿Este estar... tipo de marcas se usaban antiguamente, profe? No, se usan en la actualidad también. Los procesadores nuevos también vienen soldados así, digamos. Algunos sí. Intel Atom tiene y AMD también trae el 8010. A ver si lo encontramos acá. Atom 8010. ¿Y el más nuevo Ah, como cuál sería? ¿Ese? esto no es una característica de que sea nuevo o viejo, ¿sí? O sea, no es una característica... no me acuerdo cómo se llama. No, esto es muy viejo. Esperen un segundo a ver si lo ubicamos. ¿Sí? Bueno, este es otro. Sí, trae un 6010. Yo decía 8010, es un 6010. Este es un MAR totalmente actual. ¿Sí? O bueno, medianamente actual porque tiene DDR3. Pero es un MAR bastante actual y que se vende mucho y que funciona muy bien. ¿Sí? Ahora, ¿es un MAR de juego? ¿Es un MAR para alta performance? ¿Es un MAR que yo puedo renderizar? No. Pero sí para una máquina de oficina. Fíjense que si yo miro el back panel, tiene USB, tiene HDMI, tiene los puertos LAN, digamos. Es un MAR que, o sea, muy, o sea, versátil, pero de baja gama. Generalmente los MADs que vienen con el procesador soldado son de baja gama, ¿sí? O de gama inicial. ¿Cuál es la ventaja que tengo? Y la ventaja que tengo es que si yo me tengo que comprar un mother, por ahí vale $74, uno básico, y un procesador $50, son 120. Capaz que este mother con $80 tengo las dos cosas, ¿sí? Como que me vino de regalo el procesador. Esa sería la equivalencia que podríamos llegar a hacer. Alguien me preguntó algo y yo lo corté, perdón. Lo escucho. No, me parece que no. De algo de la generación, Yo, o sea, más nuevo. no, yo le iba a preguntar justamente lo que dijo recién, o sea, qué diferencia hay entre una cosa u otra y quedó respondida la pregunta. Claro, tiene que ver con la gama. Ahí en el chat Matías nos pregunta cómo se puede cambiar eh, el procesador si viene soldado, y la respuesta es que prácticamente no se cambia, o sea, es un MAR descartable. Y es descartable y no es actualizable. O sea, tendríamos que tener una cambiadora de chip, tendríamos que tener un montón de cuestiones que no, o sea, que no se haría, y menos por el costo de este tipo de mothers. Tengan en cuenta que estos procesadores soldados, por ahí en máquinas de escritorio lo asociamos un poco a la gama inicial, pero en notebooks o en I/O yo puedo encontrarme también con procesadores que no tienen socket, que no tienen zócalos, que vienen soldados, pero son de mucha mejor performance, y bueno, nada, ahí si se quemara un procesador de esos, tendría que ver si me conviene o no
reemplazarlo. Pero bueno, se abren muchos abanicos, Matías. En este tipo de mar se me quemó algo, listo, ya está, descarté. O sea, lo amorticé durante 3 años que tuve una máquina, me tengo que comprar una máquina nueva, listo. Me compré una máquina barata y bueno, ahora me fijo si hago lo mismo o no. Pero bueno, yo en la práctica les puedo decir que son madres con poca tasa de RMA. El RMA sería la tasa de garantía. O sea, imaginen esto. ¿Vieron las netbooks del Estado? Las de Plan Conectar Igualdad. Sí, sí. Bueno, esas usan Intel Atom. Y son unas máquinas que andan genial. O sea, vuelvo a decir, yo no le puedo pedir correr el último juego en anti-aliasing y en una gráfica de 8K. O sea, no se lo puedo pedir porque no es una máquina para eso. Pero andan muy bien y por lo general no tienen mayor inconveniente para lo que fueron diseñadas. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra cosa vamos a encontrarnos en la placa madre? A ver si puedo volver ahí. Vamos a cerrando acá. ¿Ubican qué otras opciones vamos a tener? ¿O qué otros conectores o qué otras partes vamos a encontrar en la placa madre? Voy a volver a nuestro esquema. Bueno, vamos a ir cerrando. Bueno, obviamente aparecen los bancos de memoria, ¿sí? Los bancos de memoria van a ser otro de los conectores que vamos a encontrar y que vamos a tener. Voy a cerrar laboratorios. Acá, ahí llegamos. Bien. Los bancos de memorias van a estar en todas las placas madres, ¿sí? En cosas que puedo llegar a diferenciar es que algunas placas van a tener solamente 2 bancos de memoria y me voy a encontrar con otras placas que van a tener 4 bancos de memoria y podría encontrarme con alguna placa que tenga mayor cantidad de bancos de memoria, ¿sí? Ahora lo podemos ver con algún ejemplo, con algo, pero... O uno. Es raro, sí, podemos encontrarnos. Es raro que vengan con uno y sobre todo máquinas de escritorio, ¿sí? Sobre No, todo... sí, ahora puede ser que no, pero anteriormente sí. ¿Cuál? A ver, Es más, no, no, pero yo vi una recién ahí que mostró que tenía una sola. ¿Sí? Uy, me lo perdí. ¿Dónde? Y ya lo cerré, ¿no? ¿O estaba acá? Creo que sí. Bueno, no me acuerdo. Mira, dentro de máquinas de escritorio es raro que vengan con uno. Las notebooks sí suelen venir con un solo banco de memoria y vienen con memoria soldada. Es decir, en vez de tener las ranuras para poner memoria, ya vienen con memoria soldada. Hay un modelo particular de Lenovo, todo lo que es la línea IdeaPad de Lenovo viene así. Y digamos, puedo encontrarme con eso. Pero por lo general tienen 2 bancos de memoria. Entonces vamos a poner los bancos de memoria y vuelvo a hacer la misma aclaración. Si en algún esquema de algún examen me pregunta qué es este dispositivo y a ustedes les aparece memorias, otra cosa y banco de memoria, no elijan memorias porque digamos, no está bien. Digamos, el banco de memoria es donde colocamos las memorias. Parece bastante básico lo que digo. Lucho, ¿usted había mandado el trabajo práctico número 2? ¿Puede ¿Cómo? ser? ¿Cómo? Si usted había mandado otra tarea. Alguna tarea sí, pero no me acuerdo cuándo. Es administrativo. Si querés, terminamos esto y ahora miramos la parte Ah, administrativa. no, listo, porque sé que usted había publicado trabajo práctico número 2 y no, me parece que no. Creería que sí que hay un 2, pero ahora lo miramos. ¿Te parece, Nahuel? Así cerramos toda esta idea de la parte de contenidos y después vemos la parte, Dale, no pasa nada, no hay problema. ya lo que preguntábamos al principio. Bueno, entonces, los bancos de memoria, digamos, va a ser el lugar, digamos, donde vamos a colocar las memorias. Yo lo que les decía es que por lo general vamos a encontrarnos con 2 bancos de memoria o 4, pero podríamos encontrarnos con más. Miren, a ver si podemos ubicar acá. Bien. Bueno, fíjense, acá le damos un poco más de crédito a lo que nos está diciendo Tomás. ¿Sí? Yo siempre asocio los bancos de memoria de a pares, pero bueno, en este caso fíjense que tengo 3, ¿no? O sea, tengo 3 bancos de memoria. Particularmente estos que tengo acá,
creería es que mezclan dos generaciones de memorias distintas, ¿sí? Pero después lo vamos a ver. Bueno, todos estos tienen dos, acá tenemos uno más de 3 bancos de memoria, miren, 1, 2, 3 bancos de memoria. No es lo más usual encontrarnos con esa cantidad de bancos de memoria. Fíjense que nos encontramos acá con 4, acá con 4. ¿Sí? Eso sería como lo estándar. Quería ver si había alguno de 6 u 8 bancos de memoria. Se lo pedimos a Google y seguro que nos va a aparecer. Pero esa cantidad de bancos de memoria no va a estar disponible para máquinas de escritorio comunes, sino que por ahí se va a orientar a lo que serían servidores, ¿no? Bueno, miren este. Fíjense. Tengo 1, 2, 3 bancos de este lado y 1, 2, 3 bancos de este lado. Es un mother que podríamos denominar por ahí gamer, ¿sí? No es un servidor, sí es una máquina de escritorio, pero lo podemos encontrar más cantidad de bancos de memoria. El otro día, profe, vi una placa madre con un tera de memoria RAM. Pero, o sea, que le colocaron 1 tera. Claro, le colocaron un tera de memoria RAM. Claro. Bueno, ahí tendríamos que ver cuántos bancos tiene y qué capacidad admite cada banco. ¿Sí? Que esa es una respuesta Claro, sí. que después vamos a ver. O sea, imagínate que para que te admita, suponete que tenga 4 bancos de memoria, tenemos que tener memorias de 256 gigas. Es bastante... No, igual me parece que era de un servidor, profe. Lo tenía puesto como 3 Claro, bueno. procesadores, claro, por eso. Claro, bueno, tal cual, listo, sí. Por eso digo, cuando yo me encuentro con un mother de... es bueno lo que vos planteás acá, pero miren, cuando yo veo un mother de un servidor, recién cuando empezamos a mostrar todo, vimos que cuántos sockets tenía un mother, recién en el esquema que vimos recién, en este. Claro, generalmente tiene uno solo. Generalmente tiene uno solo, ¿sí? Ahora, si yo me voy a un mother de un servidor, ¿sí? Y no te digo un servidor de la NASA, ¿no? Un servidor común y corriente, bueno, este es bastante viejito, pero fíjate que tengo 1, 2, 3 y 4 sockets. Eso me da el indicio de que puedo poner cuántos procesadores. 4. Claro, 4. Sí, fíjense que tengo 1, 2, 3, 4 bancos de memoria por cada, digamos, asociado a cada procesador. Es decir, que tengo 16 bancos de memoria. Digamos. Bueno, todo eso lo podemos analizar y lo podemos pensar, pero no es lo más común, digamos. Hoy día las memorias vienen de 4, 8, 16 y hasta 32 gigas, y hasta ahí me atrevo a decir que hay en Buenos Aires, ¿no? O sea, no sé si alguna empresa tendrá alguna más grande, pero tengan en cuenta que